Buenas tardes, mi nombre es Luisandra Boxia y hoy les voy a hablar sobre los desórdenes temporomandibulares y los traumas oclusales. Para comprender las alteraciones de la articulación temporomandibular es necesario recordar sus orígenes embriológicos. Las estructuras de esta articulación se originan de dos blastemas, uno llamado condileo, que dará origen al cóndilo, al disco, a la cápsula articular y al músculo perigoideo externo, y otro llamado temporal, que dará lugar a las estructuras articulares superiores correspondientes del hueso temporal. El maxilar inferior se desarrolla a partir del cartílago de Meckel, que se extiende de la línea media en su porción anterior hasta el oído medio en su porción posterior, y filogenéticamente era la articulación de la mandíbula en los primeros vertebrados. La articulación temporomandibular es la conexión entre el hueso temporal del cráneo y la mandíbula. Esta tiene dos conexiones articulares que se encuentran en cada lado de la cara, justo por delante de las orejas. Los elementos que permiten que la mandíbula se mueva son los ligamentos, tendones y músculos que sostienen esta articulación. El término trastornos temporomandibulares incluye una serie de enfermedades que causan difusión de la articulación temporomandibular o dolor de la mandíbula y el dolor facial. El dolor ocurre alrededor de la articulación, incluidos los músculos masticatorios y otros músculos de la cabeza, cuello o músculos faciales. Generalmente, el origen de la enfermedad temporomandibular es multifactorial, pero la mayoría de ellos están relacionados con problemas de los músculos y ligamentos en la articulación o enfermedades internas dentro de esta. El dísculo intervertebral actúa como un amortiguador entre las superficies óseas. Las causas de estos trastornos del movimiento son las mordeduras y el rechinamiento de los dientes, los traumatismos, el uso continuo del chicle, las afecciones generales, la maloclusión y la pérdida de los dientes. Para diagnosticar desórdenes temporomandibulares es necesario hacer una buena anamnesis al inicio de la consulta y hacer una buena exploración física donde se determine si el paciente tiene algún ruido articular. Después de esto, el odontólogo debe hacer hincapié en los antecedentes de los traumatismos severos para descartar que haya sido producto de algún golpe. De no ser así, se debe seguir interrogando al paciente sobre sus hábitos, ya que si sufre de bruxismo, es muy probable que cuente con desórdenes temporomandibulares, dolor craneofacial y dependencia a fármacos inadecuados. También se pueden diagnosticar desórdenes temporomandibulares mediante radiografías traídas por el paciente, que permitan analizar su oclusión y visualizar posibles traumas en la articulación. La radiografía más común para determinar estos desórdenes es la panorámica. Los signos y síntomas que se presentan en la articulación incluyen ruidos como chasquidos o crepitación, dolor en los músculos masticadores y supraoideos, a la palpación o durante la masticación, limitación de los movimientos mandibulares, articulación de la apertura y cierre y contracción de los músculos masticatorios, dolor craneofacial, tinnitus y por último bloqueo de la articulación. Los casos más comunes de trastornos temporomandibulares por desarrollos congénitos se dan por la presencia de una aplasia, que es cuando el paciente presenta ausencia del cóndilo, resultante de la aparición del núcleo de este en el desarrollo embrionario. El paciente no presenta fosa articular y la eminencia está ausente. Los pacientes que padecen de este trastorno normalmente tienen el conducto auditivo afectado. Hipoplasia se produce por un traumatismo, una afección o por irradiación durante el periodo de crecimiento, pero puede ser idiopático. La deformación implica hinchazón de la cara, desviación del mentón hacia el lado afectado, una mandíbula alargada y cara achatada del lado afectado. Hiperplasia es el sobredesarrollo de los huesos craneales o mandíbulas de forma congénita o adquirida. Es un aumento neoplásico de las células normales,
consiste en un aumento tridimensional de un lado mandibular con un crecimiento homogéneo de todo el hueso. Los desórdenes que se pueden adquirir a lo largo del tiempo son dolores en los músculos de la masticación, fracturas y neoplasias. La neoplasia es el crecimiento anormal de los huesos del cráneo y la mandíbula. Puede producir una limitación de la apertura olar, dolor y maloclusión dentaria. En estos casos avanzados se pueden manifestar sorderas al provocar oclusión del conducto auditivo externo. Es decir, son los tumores que se presentan en la articulación temporomandibular. Estos pueden ser benignos o malignos. Fracturas de la articulación temporomandibular son aquellas que afectan el cóndilo, a su cuello o al maxilar inferior. Pierden su anilación habitual con la mandíbula. Se producen tras golpes en el mentón, caídas en bicicleta o accidentes de tráfico. Desplazamiento con reducción consiste en una alteración de la relación estructural cóndilo y disco articular durante la traslación mandibular. Se caracteriza por emitir un sonido de chasquido. Desplazamiento sin reducción es la relación estructural del cóndilo y el disco articular alterada que se mantiene durante la traslación. Dislocación de la articulación temporomandibular es cuando el cóndilo se posiciona anterior al disco articular y es incapaz de volver a la posición de cierre. Sinovitis es cuando se inflama la cubierta sinovial de la articulación temporomandibular. Anquilosis es la pérdida del movimiento articular a causa de los huesos que se insertan en la articulación. Osteoartrosis se manifiesta cuando el cartílago que amortigua los extremos de los huesos se deteriora gradualmente. Trauma oclusal. Cuando un trauma oclusal, enfermedad o tratamiento dental altera la oclusión de un individuo mediante la eliminación o cambio de la superficie de mordida de algún diente, los dientes del paciente estarán dispuestos de forma diferente, alterando la oclusión normal. Cuando este cambio es perjudicial para la forma en que los dientes ocluyen, se dice que el paciente tiene un trauma oclusal. Esto puede causar un ensanchamiento del ligamento periodontal. Este es el ligamento que rodea la raíz del diente y lo protege de las fuerzas que recibe durante los movimientos propios de la masticación. En el trauma oclusal se describen los cambios en el tejido periodontal debido a la fuerza generada por los músculos masticatorios, que además de causar daños en el tejido periodontal, también causan problemas en los músculos masticatorios, articulación temporomandibular e incluso el tejido de la pulpa dentaria. Cuando se examina el paciente se evalúan los parámetros clínicos y radiográficos para valorar el papel de la oclusión en la condición del paciente. En este punto se evalúan la movilidad dental, la movilidad funcional, la presencia de inflamación inducida por placa, el soporte periodontal remanente y los signos radiológicos de oclusión traumática. Existen dos tipos de trauma oclusal. El trauma oclusal primario que puede ocurrir Existen dos tipos de trauma oclusal. El trauma oclusal primario que puede ocurrir en una boca sana o una afectada por la enfermedad periodontal. Es causado por las fuerzas mayores que se producen durante el funcionamiento normal. Generalmente es causada por el hábito del bruxismo. La eliminación o el control de las fuerzas debería dar lugar a la reversión de los efectos del traumatismo primario. Y luego se encuentra el trauma oclusal secundario, que se asocia con una dentición periodontalmente comprometida, que ha resultado en una pérdida de hueso grande y dientes con coeficiente de corona y raíz adverso. Generalmente los dientes son bastante móviles, por lo que los dientes son sometidos a daños continuos de fuerzas normales, tales como la masticación o deglución. El posterior colapso de la mordida es el resultado de la pérdida de uno o más dientes posteriores, la creación de relaciones de cresta marginal desiguales y crestas óseas desniveladas. Esto puede resultar en el desarrollo de crestas óseas anulares que frecuentemente predisponen a la formación de bolsas infraóseas y posterior formación de las caries. Muchas gracias.